Hermanos, muy buenos días, hermanas, tengan todos ustedes. Ahora el Señor nos ha dado la distinción, la gran responsabilidad de llevar este mensaje que se encuentra en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Son 6 versículos de esta segunda epístola que pues fue escrita alrededor de la primera y la segunda entre los años 64 al 68 después de Cristo. Y bien, hermanos, los invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a poner en manos de Dios su palabra en oración. Padre hermoso, Hijo, Espíritu Santo, a ti Dios, Trino y Uno, elevamos esta oración dándote gloria, dándote toda la adoración, alabanza, honra, todo nuestro amor, Señor. Y Padre, rogando que tú te goces, Señor, con este culto y con tu mensaje, Señor, que es palabra tuya, igual que lo fueron todos aquellos santos hombres que usaste, Señor, para dar a conocer tu gloriosa palabra. Estos profetas y autores del Antiguo y del Nuevo Testamento, Señor, que fueron instrumentos tuyos. Así, Señor, ahora nosotros tenemos toda la Escritura y la damos a conocer a tu pueblo, Señor, y tu Santo Espíritu es el que la afirma en nuestro corazón. Por ello, Señor, rogamos que tú, Señor, que estás presente, obres en el corazón de cada uno de nosotros para retenerla con temor y temblor, con gozo, gratitud, pero también, Señor, en ocasiones confrontándonos con nuestras propias formas de vivir como cristianos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La primera epístola del apóstol Pedro tuvo como objetivo el dar a conocer la doctrina de Cristo, su divinidad, su humanidad también, su resurrección y su ascensión. También nos habló el apóstol acerca de la obra del Espíritu Santo. Y en esta segunda epístola nos habla en estos versículos sobre algo que quiero que leamos como contexto en los versículos 13 y 14. Y dice así: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. También, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pues yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Este es el contexto en el que esta segunda epístola nos está hablando con una gran preocupación. Ustedes imagínense no solo los 3 años que los apóstoles, los discípulos compartieron con Jesucristo, una infinidad de vivencias, fueron testigos oculares, fueron testigos audibles y fueron también testigos de que la palabra de Dios es inerrante, es la verdad, y cómo los ataques de Satanás se dieron a través de todas sus huestes,
no solo celestiales, sino terrenales, utilizando a seres humanos a denostar la palabra de Dios. Y es así que en esta segunda epístola comenta que el Señor Jesucristo ha sido vituperado, ha sido no creído su glorioso evangelio, que es poder de Dios para salvación, y que su promesa de la segunda venida, prácticamente algunas personas que asistían a la iglesia del Señor ahora ya habían apostatado y estaban infiltrando una doctrina herética, estaban dando a conocer como falsos maestros que no era verdad ni el evangelio, que no tenía tal salvación y que la segunda venida de Cristo era una falsedad. Imagínense ustedes, Pedro, su preocupación, él sabía que le quedaba poco tiempo, el Señor ya se lo había manifestado y él quiere dejar en estas 2 epístolas esta preocupación y amonestación, porque algunos de los miembros de la Iglesia del Señor estaban prestando oídos a esta filosofía, a estas fábulas artificiosas. Estas fábulas significa leyendas falsas y normalmente eran dadas a conocer exaltando a dioses falsos, y por otro lado artificiosas porque son una simulación engañosa, como todo ha sido por parte de Satanás. Podemos recordar cómo él estuvo en contra de la palabra de Dios desde Génesis, cuando le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho que de ningún fruto del huerto pueden comer. O sea, él está desacreditando la verdad de la palabra de Dios y vuelve a decirle que lo que les ha dicho Dios acerca de no comer de ese fruto porque van a morir es una mentira de Dios. Y si nos vamos recorriendo la palabra de Dios a lo largo del Antiguo y el Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que aún en el final de esta humanidad, el propio enemigo y emisario de Satanás se sienta en el lugar, en el trono que le corresponde a Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estos tiempos, hermanas, hermanos, son de verdadera dificultad para que la gente escuche y crea la palabra de Dios. Quieren oír lo que les gusta oír, quieren oír simplezas que los hagan reír. No quieren escuchar de preocupaciones ni de cambiar nuestras maneras de pensar y de vivir. No quieren oír nada de sermones donde el Señor en su palabra nos redarguya, nos corrija nuestros pensamientos y nuestras acciones. Por eso la preocupación del apóstol, estando ya al borde de ser llevado a la muerte. El versículo 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos habla en plural. ¿Por qué? Porque está poniendo como ejemplo un hecho portentoso que fue la transfiguración. ¿Recuerdan ustedes qué apóstoles estuvieron
en la transfiguración? Bueno, nuestro Señor Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, los 3 apóstoles, y los llevó a un monte alto, y ahí, delante de ellos, el Señor se transfiguró, y dice que su rostro resplandecía como el sol, y aparecieron también entre la nube 2 personajes. ¿Recuerdan ustedes quiénes son? Moisés, que representaba y representa la ley, y Elías, que representa las profecías. Y precisamente estando ya nuestro Señor Jesucristo a un espacio muy breve de ser llevado a la cruz, es cuando prácticamente su obra estaba por concluir y había cumplido tanto con la ley, la cumplió de manera perfecta, cosa que no pudo hacer Adán ni Eva, y cumplieron cada una de las profecías mesiánicas en su persona. Entonces, ¿qué sucede en ese lugar alto que no se sabe qué monte era? Los especialistas dicen que pudiera haber sido el monte Hermón o Tabor, pero no, realmente no se sabe. Y lo importante no es tanto dónde estaba ese monte o cómo se llamaba, sino lo que sucedió ahí. Vemos entonces que en este versículo 16, ellos fueron, estos 3 apóstoles, testigos oculares del poder de Cristo. Vieron las 2 naturalezas, la divina y la naturaleza humana. Entonces, para ellos fue algo que no lo podían creer. Y ahora el apóstol Pedro está diciéndonos, porque esta epístola, tanto la primera como la segunda de Pedro, son epístolas consideradas como epístolas generales para todos los tiempos, para toda la gente, pero de manera muy focalizada para los cristianos. Los versículos 17 y 18 ahora nos presentan a estos 3 apóstoles como testigos, ya no solo oculares, sino audibles de la propia divinidad de Cristo. Y dicen así: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, o sea, imagínense ustedes después de la transfiguración, de estar ahí Moisés, Elías y estos apóstoles y Pedro queriendo hacerles ahí una enramada, y de repente escuchan la voz de Dios Padre audible. No solo vieron, sino ahora están siendo testigos, oidores. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A Él oíd. Y este mensaje de la transfiguración lo encontramos en los evangelios. Mateo 17, versículos 1 al 8, ahí lo podemos localizar. Y es lo que está repitiendo aquí en segunda de Pedro, de este testimonio de que los falsos maestros no tienen un sustento en una palabra inspirada por Dios, sino en sus propias naturalezas caídas, pecaminosas, mundanas de seres humanos, ni siquiera profetas de Dios. Entonces,
Me llama la atención, hace unos días estaba escuchando con Blanquita, mi esposa, de un falso Cristo que apareció por allá en la Unión Soviética con una serie de seguidores. Ya se habían juntado ahí varios miles de gente siguiéndolo, y él decía que él era el Cristo y que ya había venido, y enseñaba una doctrina donde a todo mundo lo aceptaba, todo tipo de religiones eran bienvenidas, y él sí ponía como condición que tenían que aportar recursos. Finalmente, este hombre, que había sido un policía ruso, fue puesto en prisión. Nuestro Señor Jesucristo dijo que cuando Él regrese todo ojo le va a ver, le vamos a ver. Entonces, conocer la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro, es la verdad confiable que tenemos como gran tesoro en nuestro poder. En otro tiempo la gente no tenía Biblias ni las podía leer, las tenían acaparadas la religión mayoritaria, sus líderes. Ahora las tenemos en la casa y resulta que están cerradas. El amor a Dios, a Cristo nuestro Salvador, pues se demuestra en el amor también, obviamente, a su palabra. El estar cada vez de manera más diligente estudiándola a conciencia, no solamente dar una leidita como discos rayados, no tiene ningún sentido. Y el versículo 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Monte santo. Bueno, todo lugar donde está la presencia de Dios es santificado. Desde el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de ello. Y finalmente los versículos 19, 20 y 21 nos hablan de que ahora estos testigos lo son de la fidelidad de las Escrituras. Y dicen, tenemos también, dice el versículo 19, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, o sea, Cristo, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Vemos aquí la Trinidad en una perfecta armonía en esta carta, tanto en la primera como en la segunda, la Trinidad actuando cada uno de las personas de nuestro Dios uno y trino en la obra y ministerio que cada uno tienen. Y los versículos anteriores, Pedro centró nuestra atención en la palabra hablada de Dios Padre, pero ahora lo hace en la palabra escrita por los profetas del Antiguo Testamento, y compara la palabra de Dios expresada y escrita por los profetas a una lámpara que brilla en la oscuridad. ¿Y qué es esto? Que está ilustrando nuestra condición caída de la humanidad, nuestras vidas que viven en tinieblas. Aun cuando los cristianos caemos en pecado, lo único que reflejamos son tinieblas. Y cuánto más aquellos que creen que viven, pero que en realidad están en camino de muerte.
Por eso, hermanos, en estos tiempos en donde hay tantas doctrinas con tantas verdades y cada quien tiene su propia verdad y resulta que ninguna de ellas es cierta más que la palabra de Dios, porque proviene del mismísimo Dios, que nunca puede dejar de cumplirse. La palabra de Dios es inerrante, en nada va a dejar de cumplirse. Y nos dice la palabra de Dios en voz de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que su glorioso evangelio es poder de Dios para salvación. Ninguno de los milagros de Jesús ni de los apóstoles es tan importante y poderoso, que lo son en su dimensión, cuando sanó muchas gentes, cuando resucitó personas, pero no hay ninguno, ni la propia transfiguración, que tiene un valor especialísimo porque muestra la deidad de Cristo y confirma la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, autentica que Jesús es Dios mismo, de la misma esencia que el Padre y el Espíritu Santo, pero ninguno tiene el poder que tiene su glorioso evangelio, porque nos cambia de muerte a vida. Por eso esa gran verdad no es solo para atesorarla, es una verdad con la que debemos de vivir en fe, en amor, en gratitud, para llevarla a aquellos que viven en tinieblas y que el lucero de la mañana, nuestro Señor Jesucristo, un día ilumine sus corazones y pasen de muerte a vida. La segunda carta del apóstol Pedro, para concluir, pues nos han mostrado en general que Pedro anuncia por Cristo que ya su tiempo está por terminar, y él quiere hacerlo de la mejor manera, dejando lo mejor de sí, igual que lo hizo el apóstol Pablo, que dijo que corría hasta la meta, hasta el supremo llamamiento, hasta llegar a la raya donde termina esta vida y empieza la otra, sirviendo al Señor. Así Pedro lo quiere hacer, el apóstol. Manifiesta que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, es el único camino para obtener la remisión de pecados. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos que Jesucristo. Por ello, hermanas, hermanos, todos nosotros como cuerpo de Cristo, como miembros de la familia celestial, como ciudadanos del reino de los cielos, verdaderamente debemos de vivir en el temor de Dios, cumpliendo los dos grandes mandamientos que Dios nos da: amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, nuestra alma, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y siempre utilizando nuestra propia vida para llevar el glorioso evangelio a las personas que a través nuestro Dios lleva ese mensaje profético para cambiar de muerte a vida sus.
vidas que viven en el camino de muerte. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros como lo han sido estos que decían ser mis discípulos? Y les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si vosotros permanecieseis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La indiferencia a las Escrituras es una marca de muerte espiritual. ¿En dónde queremos estar? Padre, gracias por esta gran lección que nos deja el apóstol Pedro en estas dos cartas ya próximas a su muerte, Señor, muerte cruenta, terrible que pasó en Roma. Señor, ten misericordia y piedad de todo tu pueblo, porque somos indolentes y descuidados en ocasiones, y lo que debiéramos hacer no lo hacemos. Y Padre, concédenos que el temor a ti y que tu Santo Espíritu nos ilumine por los méritos de Cristo a lo largo de la existencia, que nos concedas a cada hija y a cada hijo tuyo. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.